La biblioteca de Alejandría, aquel vestigio de esplendor pagano convertido en faro de la fe cristiana, olía a polvo de papiro y a incienso rancio. Corría el año 367 dentro For, una era en la que el aire vibraba con la recién adquirida libertad del Edicto de Milán, pero también con una ansiedad insidiosa, la de la uniformidad de la verdad. Los mártires habían ganado la paz, pero la paz había engendrado la querella. En la fría luz que se filtraba por las altas ventanas, se sentó Atanasio, el venerable obispo de la ciudad, un hombre de fe probada por el exilio y la lucha sin cuartel contra la herejía arriana. Sus ojos, aunque cansados, ardían con la sabiduría de la experiencia. A su lado su secretario, Teófilo, un joven escriba de Galacia, sostenía una lista de pergaminos con manos temblorosas. «Obispo Atanasio», susurró Teófilo, su voz apenas audible sobre el rasgueo lejano de un copista. «El trabajo está casi terminado. El Epistulae Festalis de este año lleva la lista completa, la que usted dictó, los 27 libros inmutables del nuevo pacto». Hizo una pausa, su mirada se dirigió a una pila particularmente controvertida de rollos sobre una mesa auxiliar. Pero la disensión no cesa. Los puristas de Oriente, con Eusebio de Cesarea a la cabeza, se resisten a aceptar la epístola a los hebreos. Dicen que no pueden probar que Pablo la escribió, y lo que no es de Pablo no es apostólico, y lo que no es apostólico es dudoso. Atanasio suspiró, un sonido pesado que cargaba el peso de la historia. «Dudoso», dices, Teófilo. Ellos buscan la firma del hombre donde deberían buscar el sello del Espíritu Santo. La voz de Hebreos es la de un sumo sacerdote que intercede, no la de un mero mortal. ¿Acaso la belleza de un himno se juzga por el nombre del cantor o por el poder de su melodía en el alma? Hebreos es el puente que une al antiguo pacto con Cristo. Si reniegan de Hebreos por un tecnicismo, reniegan de la perfección de la redención. El conflicto, sin embargo, era más agudo con el último libro. Se acercó un diácono, Ciro de Antioquía, un hombre de semblante severo, educado en la escuela crítica que florecía en esa región. Ciro representaba la arrogancia intelectual de la nueva cristiandad, aquella que buscaba despojar a la fe de todo misterio que no pudiera ser encerrado en un silogismo. «Mi señor obispo», interrumpió Ciro con voz tajante, ignorando la presencia de Teófilo, «Antioquía no aceptará la revelación de Juan en el canón oficial. Es un libro que da alas a la herejía montanista, que fomenta el fanatismo milenarista. Es demasiado judío, demasiado centrado en el fin del mundo y no en la moral de la ciudad. Es un libro de visiones confusas que solo trae inestabilidad y confrontación. Hemos determinado que su autoría es dudosa, no del apóstol, sino de un tal Juan el presbítero. La Iglesia Oriental, la que más ha sufrido el rigor del dogma, tiene el derecho de filtrar lo que puede ser fuente de error. Nosotros elegimos la sensatez sobre el éxtasis». Atanasio se enderezó, su estatura, ya imponente, pareció crecer bajo la luz de la verdad. Su voz, normalmente fatigada, se convirtió en el trueno que había combatido a Arrio en Nicea. «Tú eliges, Ciro, tú eliges. Y en ese mismo acto de elegir con la vara de tu intelecto, cometes el error de los protestantes que vendrán. ¿Crees que el Espíritu Santo es tan torpe que necesita tu permiso para inspirar? No eres tú quien filtra la palabra, Ciro, es la palabra quien te juzga. La Iglesia no crea la Escritura, la reconoce, y esta Iglesia desde la cuna ha reconocido el testimonio de Juan». Atanasio se acercó al pergamino de Apocalipsis, un rollo denso y cargado de símbolos. La Iglesia occidental, Roma, los africanos, el mismo Agustín, lo han aceptado sin dudar. ¿Por qué? Porque el sensus fidelium, el sentir de los fieles, nunca se ha equivocado. Apocalipsis es el cierre dramático de la historia de la salvación, el triunfo final de Cristo y su esposa, la Iglesia, sobre la bestia. Es el único libro que te muestra el destino trascendente de los redimidos, la Jerusalén celestial que es nuestra herencia. Si lo rechazas, ¿qué ofreces a tu pueblo sino un cristianismo chato y terrenal? Un cristianismo que teme al misterio, que no es digno del reino. Ciro palideció ante la reprimenda, pero su orgullo intelectual se mantuvo. «La Escritura debe ser clara y accesible, mi señor. Usted condena la doctrina de la sola Escritura al decir que solo la Iglesia es juez, pero ¿acaso no son los profetas y apóstoles suficiente? ¿Por qué necesitamos su juicio humano?» «Porque no eres un profeta, Ciro, eres un hombre que duda», rugió Atanasio. «La Biblia no cayó del cielo encuadernada, hombre. Fueron los apóstoles quienes la escribieron y fueron sus sucesores,
nosotros, quienes la custodiamos y la unificamos contra la falsedad. Lo que tú llamas juicio humano es la tradición apostólica, el espíritu que prometió Cristo que guiaría a su iglesia a la verdad completa. Es esa tradición la que ha confirmado a Hebreos, porque su doctrina del sacrificio es perfecta, y Apocalipsis, porque su visión de la liturgia celestial valida la Santa Misa que celebramos cada día. Teófilo, con lágrimas en los ojos, se acercó. Él tiene razón, Ciro. Mi abuelo en Galacia me contaba que la epístola a los hebreos se leía en la Eucaristía desde antes de la persecución. Y Apocalipsis es el único libro que le da sentido al martirio, es el consuelo de los pobres, la promesa de la justicia. El conflicto no se resolvió con un solo decreto. La lista de Atanasio del 367 de Mustozusto fue el grito de batalla, la declaración de una verdad ya vivida, pero la aceptación universal requería la sanción de la iglesia dispersa. La escena se traslada medio siglo después, a Hipona, en el año 419 de Dusen. Agustín, el gran obispo africano, un faro de la fe, se preparaba para los concilios de Cartago, donde se debía dar el golpe final a la duda. Había recibido los registros del concilio de Hipona, 393 de Mantustos, y de los concilios de Cartago, 397 y 19 de Tzpasol, donde la iglesia africana había ratificado solemnemente el mismo canon de Atanasio, 27 libros, incluyendo los polémicos Hebreos y Apocalipsis. Agustín, un gigante intelectual convertido en pastor humilde, dictaba a su escriba, Dioscuro. Su voz era más tranquila que la de Atanasio, pero su convicción era pétrea. Escribe esto, Dioscuro. La autoridad de la escritura canónica debe ser mantenida y observada. Los libros son los que hemos recibido de la tradición de nuestros padres y los que la sede apostólica y las demás iglesias, especialmente las que se mantienen unidas a la iglesia romana, han acordado en retener. Agustín se detuvo, mirando un mapa del mundo conocido. El error de los puristas orientales y el de aquellos que vendrán en el futuro es fragmentar la autoridad. Creen que pueden tomar el libro sin la autoridad que lo entrega. Se equivocan. La Iglesia no es una mera recopiladora de textos, es la madre que da testimonio de la verdad de sus hijos. Si la Iglesia declara que Hebreos es el bálsamo perfecto sobre la herida del legalismo, y si declara que Apocalipsis es el último grito de la esperanza mesiánica, entonces su voz es la voz de Cristo, el Señor de la historia. Dioscuro, un hombre más práctico, preguntó con cautela. Pero, ¿qué sucede si en el futuro surgen hombres que aceptan los evangelios y a Pablo, pero rechazan Hebreos y Apocalipsis, porque solo confían en su propio juicio individual, en la sola escritura? Agustín sonrió con tristeza. Ese será el gran error de la división. El rechazo de Hebreos es el rechazo de la mediación sacerdotal de Cristo en el cielo, haciendo que su sacrificio parezca imperfecto. El rechazo de Apocalipsis es el rechazo de la Eucaristía como sacrificio real, pues Apocalipsis muestra la liturgia eterna en el cielo, y el rechazo de la autoridad de Pedro, pues el Apocalipsis da la visión final de la iglesia militante y triunfante. Es la ruptura del cuerpo por la arrogancia de la mente. Agustín se levantó, su mano derecha golpeó el pergamino que confirmaba el canon en Cartago. La decisión final, Dioscuro, no es una fecha, sino una conciliación del espíritu. Fueron los obispos unidos, con la sede de Roma a la cabeza, quienes escucharon el testimonio de los mártires y la fe de los padres, y en ese acto solemne declararon lo que ya era verdad. No decidimos que fueran inspirados, decidimos reconocer que lo eran, y al hacerlo, establecimos el último baluarte contra el error que buscará desmantelar la fe pieza por pieza, negando la mediación de Cristo y el destino glorioso de su iglesia. La historia no se trata de quién firmó el decreto, sino de la autoridad que decretó. Fue la Iglesia Católica que, a través del magisterio de hombres como Atanasio y Agustín, y el consenso de los concilios de África, recogió el sentir inmutable de los fieles y fijó para siempre los 27 pilares. La lista de Atanasio, ratificada por los concilios africanos, se convirtió en la declaración definitiva. Elías, el copista de un futuro incierto, una referencia metanarrativa al protagonista del texto anterior, simbolizando al católico fiel, no tiene que dudar de la validez de Hebreos y Apocalipsis, porque no fueron seleccionados por el juicio subjetivo de un reformador tardío, sino por el discernimiento infalible de la Madre de la Fe. La fe de siglos se forjó en esa lucha, no en la soledad de una torre, sino en la unidad de la cátedra de Pedro y sus obispos unidos.
asegurando que la verdad completa, desde el sacrificio perfecto de Hebreos hasta el triunfo glorioso de Apocalipsis, fuese legada a todos, como un solo y sacrosanto tesoro de la tradición. Ellos decidieron que la fe de los hombres no puede dividir lo que Dios ha unido.